Aquí estamos en la Escuela Aurum Argentina, en nuestro centro de estudios. Hoy, 15 de mayo del 2021. Ya atravesamos la introducción. Atravesamos el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Porque eso hace Loviria. Loviria es lo que tiene la capacidad de atravesar las situaciones. Lo pasú es lo que tiene la tendencia a quedarse en las situaciones. Loviria es lo que tiene la tendencia a situarse por encima y más allá de las situaciones. Ambas cuestiones, fíjate, están en nosotros. Ambas herencias están en nosotros. Por eso está, para Loviria, ahí recién cobra sentido la cuestión de Agartha y de Shambhala. Para lo pasú no tiene sentido la cuestión de Agartha y Shambhala. O si tiene sentido, lo pasú en nosotros les pone el sentido de un partido de fútbol. Agartha contra Shambhala, Shambhala contra Agartha. Porque esa es la interpretación pasú que se hace de la cuestión de Shambhala y Agartha. Únicamente Loviria puede situarse más allá de esa dualidad futbolística, en la cual lo pasú, ¿no?, quiere interpretar, ¿no?, siendo hincha de un bando o del otro. De eso hay que liberarse. Fíjate, para Loviria, ambas tracciones están en su interior y lo tensionan. Para Elviria, que entra en un argumento, lo shambálico va a ser todo aquello en él que lo haga permanecer en el argumento. Lo agartiano va a ser todo aquello en él que lo haga transitar lo más rápidamente posible el argumento y perforarlo. Pero ambas herencias, ambas situaciones, ambas sustancias pertenecen a Loviria. Por eso, fíjate, ¿qué maneja Shambhala? Las cuestiones de lo general, las cuestiones de lo pasú, la cuestión de quedarse a vivir en los argumentos. Eso es lo que se aplica como cetro. Fíjate. Ya habíamos visto que la cuestión del rey del mundo es una tergiversación que ha hecho la línea shambhaliana respecto del Chakravartin, que es el rey de su propio mundo. Entonces los shambhalianos siempre se apropia de términos agartianos, en este caso rey del mundo, y pone a un representante de lo general con ese atributo. Los shambhalianos te dicen, bueno, hay un rey del mundo, está por ahí en Asia, hay que rendirle culto, solo puede haber uno, como decía en la película Highlander, solo puede haber uno. ¿Y qué hacemos ante el rey del mundo? Y bueno, hay que arrodillarse, como decía en el libro de Ossendowski, que de repente las aves dejaban de cantar, los animales se quedaban quietos
y los que iban cargando los paquetes de la expedición dejaban los paquetes y se arrodillaban y decían: silencio, el rey del mundo está meditando. Fíjate, eso es lo pasú, que siempre pone: el rey del mundo siempre es el otro. Lo pone afuera, como algo ante lo cual hay que subordinarse y rendir examen. Que finalmente esas son las iniciaciones shambhalianas. Las iniciaciones shambhalianas siempre se hacen ante la mirada atenta del otro, que fiscaliza. Siempre es ante otro. Por eso las iniciaciones shambhalianas siempre el otro las da a través de sus representantes. Eso es muy interesante de considerar. Por eso el iniciado agartiano, fíjate, es un oxímoron, es una paradoja. Porque todo iniciado agartiano no necesitó hacer un rito ante la mirada del otro para ser iniciado. Siempre es ante sí mismo, en todo caso, el rito. De ahí que esta es una cuestión muy poco comprendida. Cuando Haushofer asesora a la Nenerve en Alemania para que se haga la expedición al techo del mundo, les aconseja que tenían que ir 2 individuos a cada psicorregión, en este caso al techo del mundo, al Tíbet. Tenía que ir un representante de Shambhala y uno de Agartha. De ahí viene el tema de la expedición, viste, de Schaffer con von Suberman. Pero tenían que trabajar en conjunto, como representando el misterio de Jano, porque uno tenía que cuidarle las espaldas al otro, para que no sea fagocitado ni por el árbol de la vida, el de mano derecha, ni por el árbol de la muerte, el de mano izquierda. Y Haushofer la menciona, eso está escrito, les dice que había que contactar con Shambhala y con Agartha, pero eran 2 medios de comunicación distintos que tenía que tener la expedición, que iban a tener pruebas respecto de Shambhala y respecto de Agartha. Fíjate, ¿cuál era la prueba respecto de Shambhala? Que Shambhala iba a fiscalizar desde afuera a ver si quienes se acercaban a la psicorregión eran entelequias, o sea, eran figuras finales diseñadas por el otro. Y como esa expedición no eran figuras finales, o en todo caso era uno sí, un gemelo sí, otro no, el gemelo que era la entelequia tenía que poner la caripela de la torre de Saurón, que era Schaffer, y el que tenía que permanecer invisible era von Suberman. Fíjate, esa era la manera de acercarse ante el gran rey del terror, como lo definía Haushofer. Fíjate, el gran rey del terror, porque siempre la mirada del otro aterroriza. Todas las institutas que se crean en la Revolución Francesa están hechas desde la mirada del otro, o sea, desde lo shambhaliano. Los colegios, por eso está la entelequia, que es el profesor, que es el representante de la mirada del otro, que es el maestro, mirando atentamente a todos los alumnos inmovilizados en sus pupitres. Eso es un esquema shambhaliano, para que los alumnos evolucionen, ¿no? O sea, realicen el trabajo escolar, que es un sistema de premios y castigos, por el cual
si el alumno repite lo que dice el docente, se lo premia con una buena nota. Y si el alumno no repite lo que dice el docente, se lo castiga con una mala nota. Ese es el trabajo escolar. Es un esquema yambaliano. Porque siempre el boletín, en los yambalianos, te lo firma el otro. Siempre el otro te dice, bueno, tenés un 8, tenés un 6, reprobaste, tenés un 3, tenés un 10. Siempre la nota te la da el otro. Fíjate. Lo mismo en los psiquiátricos. Siempre tenés el paciente o el paciente psiquiátrico tiene que rendir examen ante el otro, que es el psiquiatra de turno, o el acompañante terapéutico, o el enfermero, que le dice si está cerca de que le den el alta o no, cuánto más tiene que quedar internado. Todavía no, está mal. Ahora sí, está bien. Pero siempre lo decide el otro, desde el representante de la mirada del otro. Eso es yambaliano. Las cárceles, con los sistemas de vigilancia, y los hospitales, no nos olvidemos de eso. Porque el médico es el representante del otro en el hospital. El que decide si el paciente mejora, o sea, evoluciona hacia la entelequia, o desmejora. Por lo cual hay que aplicarle cuidados intensivos. Ese esquema yambaliano, por el cual en las fábricas, viste que se instala un panóptico, que es un lugar por encima de los empleados, de donde están los empleados, desde el cual el jefe observa el trabajo de los pasúes, de los empleados. Fíjate, ese panóptico, que hoy ya está siendo sustituido por cámaras y sistemas de vigilancia, que ocupa el mismo lugar, porque las cámaras y el sistema de vigilancia siempre está por encima de los que se vigila. Ese es el esquema netamente yambaliano, el gran rey del terror. Fíjate que lo pasú se aterroriza cuando ve al ojo del otro que lo mira. O sea, ¿estaré haciendo las cosas bien? ¿Estaré haciendo las cosas mal? Porque siempre es un examen permanente. Fíjate lo que se está haciendo ahora en China con el sistema de reconocimiento facial, por el cual los sistemas de vigilancia le acreditan puntos al ciudadano que hace las cosas bien y le quitan puntos al ciudadano que hace las cosas mal en relación a la entelequia. Ese es el esquema yambaliano. Por eso es el gran rey del terror. Están todos los pasúes aterrorizados, haciendo las cosas bien, acreditando puntos para el sistema de vigilancia, ¿no? Para agradar al gran rey del terror, que es el amo de turno. Lo mismo sucede en cuanto vos pones un programa de Tinelli y está el jurado que evalúa a los bailarines con su pancarta con los números, es lo mismo. Lo mismo sucede con todos los programas que se hicieron de Gran Hermano, que a esta altura nosotros dijimos, ¿por qué tanta manija los programas de Gran Hermano que empezaron en el año 2000? ¿No? Porque era una preparación para esto. Porque hoy todos los habitantes del planeta Tierra están en cuarentena, como lo de Gran Hermano, vigilados por las cámaras y hasta un sistema de vigilancia que les suma puntos o se los resta y que se los nomina para que dejen la casa o después se los premia. Viste que todos los participantes de Gran Hermano después el sistema los premia siendo personajes en los eventos, en los programas, en las revistas, en los medios, simplemente por haber sido un participante, por haberse prestado como buen pasú ante la mirada atenta del otro.
Fíjate. Todo eso es la supervisión del ojo del otro, que es lo que Tolkien escribió en El Señor de los Anillos, con la torre de Saurón que está en el este, con el ojo que no parpadea. Fíjate, el ojo sin párpado, porque eso es Saurón, la mirada de Saurón. La torre con el ojo sin párpado, con la mirada perpetua. Es el otro evaluando y fiscalizando. El gran rey del terror, tomando examen en toda situación. De esa manera están hechas las entrevistas de trabajo, las selectoras de personal. ¿Viste? Nunca se sabe muy bien qué es lo que seleccionan los selectores de personal. Bueno, precisamente está hecho de esa manera. Porque toda la selección de personal que se hace en las multinacionales, las selectoras, están tomados del método Gronholm, que es el método que se utilizó para desnazificar a Alemania. O sea, para ubicar a un viria y decir, cuidado que ese es un viria. No es confiable como un pasú. Todos los esquemas de selección de personal están hechos básicamente para eso. Para identificar a un viria como un peligro. Porque no es alguien confiable ante la mirada del otro. Porque es alguien que tiene la característica de que se puede salir del libreto en cualquier momento. Que se puede dar vuelta como una media cuando despierta. Y porque dispone de un caudal y de una energía propia para realizar la rebelión ante el amo de turno. Eso es lo que se selecciona cuando se selecciona personal. O sea, se seleccionan a esclavos dóciles, podríamos decir. ¿Ah? Buenos pasúes. Que hacen buena letra ante la mirada del gran rey del terror. Eso es lo que le dijo Haushofer a la Nennerve. Les enseñó a posicionarse ante la mirada del gran rey del terror. Y después le dijo, y después está la prueba respecto de Agartha. Dice, ¿y cuál es la prueba respecto de Agartha? Y Haushofer le dice, bueno, básicamente a los que están en Agartha no les interesa mucho la evolución humana, que digamos, porque generalmente es todo muy pasú. La evolución humana es lo que decía Borges, que lo escribió muy bien, que el cielo y el infierno, que escribe el Dante, no aplican mucho a la condición humana, porque las acciones de los hombres no merecen ni una cosa ni la otra, en general. Las acciones de los hombres, de los pasúes, generalmente no merecen ni un cielo, ni tampoco un infierno. Porque lo pasú es lo que es así, siempre rutinario, repetitivo, que nunca se sale del molde, conformista, burgués, conservador. Entonces Haushofer le decía, los individuos, los espíritus que están en Agartha, generalmente no están muy interesados en lo humano, excepto que aparezca un individuo en lo humano. Ahí giran sus rostros, ¿no? Porque siempre están mirando hacia lo increado, pero cuando aparece un héroe o una sacerdotisa, fíjate, que son un varón o una mujer que son fieles a sí mismos y que se mantienen contra viento y marea, fíjate, eso atrae la mirada de los inmortales, porque ven algo similar a lo increado en lo creado. Fíjate que hay que hacer mérito ante la mirada de los agartianos. ¿Qué mérito hay que hacer ante la mirada de los agartianos?
fíjate, como individuo, aparecer en la propia vida. Aparecer en la propia vida. Viste que todo el mundo, lo pasó, siempre pone el énfasis en desaparecer. Pero desaparecer es al final, que es desaparecer de la historia. Pero para poder desaparecer de la historia, primero hay que poder aparecer en la propia historia y en la propia vida. Solo quien aparece en la propia vida puede desaparecer después. Lo pasú no tiene la capacidad ni de aparecer ni de desaparecer. Lo pasú a lo máximo que aspira es aparecerse a lo que dicta la regla de lo general, ¿no? Hoy todos andan con remera verde, voy con remera verde. Todos andan con tapaboca, me pongo el tapaboca. Todos se vacunan, hago la cola. Y así. Lo pasú busca el conformismo respecto de lo general. El viria es el que tiene la capacidad de aparecer o desaparecer de la historia. Aclaramos. Por eso Gurdjieff, fíjate cuando escribe, encuentros con hombres notables. ¿A qué se refiere ese título? Encuentros con hombres notables. A individuos que habían aparecido en la vida de Gurdjieff. Y Gurdjieff los había podido tomar como referentes en su propia vida. Eso da la cualidad de lo notable. ¿Qué es notable? Es algo que es digno de anotar. Algo que es digno de anotar en el registro correspondiente. Lo pasú, generalmente, no es notable. Lo pasú es digno de no ser anotado. En las crónicas, podemos decir, las crónicas. En el libro de la vida. Lo viria es lo que es digno de ser anotado. O sea, lo notable. Lo viria es notable. Lo pasú no. Por eso, encuentro con hombres notables es otra forma de decir encuentro con virias. Fíjate, podría tranquilamente ser ese título. Es aquello que Gurdjieff anotó sobre los referentes que encontró en su vida, que significaron lo viria para que él se recuerde a sí mismo. De eso se trata. Entonces, más allá de las anécdotas, es un ejercicio. Es un ejercicio de lo viria. De reconocer dónde hay algo de conocimiento en medio de la vastedad de la ignorancia. Se trata de eso. De allí ese consejo tan sabio que le dio Haushofer a la Nerve. Porque había que posicionarse ante Shambhala, fíjate, mostrando algo entelequial, o sea, algo que Shambhala reconozca. Y después había que mostrarle el otro rostro a Garta, un rostro de lo notable. O sea, había que mostrar un rostro ante lo general y un rostro ante lo individual. Fíjate, eso aconteció en Alemania. Fíjate, ¿cuál fue el rostro que se mostró ante lo general? O sea, el rostro shambhaliano. Las Olimpiadas de 1936, que se hicieron ante los ojos del mundo.
Ese es el rostro que se mostró ante lo general, ¿no? Diciendo, bueno, volvimos a construir Atenas y Esparta en el siglo XX. Ahí está. Acá está la llama de Olimpia, lo mejor de Occidente, inatacable, ¿no? Los mejores valores de Occidente. Y después hubo que mostrar el rostro de Agartha, del 39 a 45. 120 países contra 3, ¿no? Una guerra pareja. Y sostenerse hasta el final, contra todo. Pero nunca en la historia había habido una guerra planetaria, una guerra mundial, de ese calibre. Una guerra más grande que el Mahabharata. Porque el Mahabharata incluyó un teatro de operaciones, que era una parte del mundo. Pero la Segunda Guerra Mundial involucró al conjunto del mundo, en todos los ámbitos, en todos los frentes. La guerra más grande que haya presenciado la humanidad. Una guerra que, al decir de muchos escritores, será recordada para siempre, como una epopeya superior a la Ilíada, a la Odisea, al Mahabharata. En la cual también, como tragedia, mueren los mejores y subsisten los peores, porque es el Kali Yuga. La edad más oscura. Ante eso debemos dar respuestas. ¿Con qué se da respuesta ante eso en el Tantra? Con la realización del estado de Shiva. Fíjate que el Tantra dice la realización del estado de Shiva. O sea que Shiva es un estado. Es un estado del ser. Es un nivel del ser. Así como Christos es un estado de ser. Y Buda también. Shiva no es la excepción. Shivattva, el estado de Shiva. En el estado de Shiva caen todo sentimiento de diferencia y todo sentimiento de subordinación. Fíjate, ¿qué es lo que caen como velos en el estado de Shiva? Todo sentimiento de diferencia. O sea, las cosas ya no se empiezan a ver en términos de blanco-negro, sino en escala de grises. Como esto que hablamos de Agartha y Shambhala. Y todo estado de subordinación. O sea, no hay más amo y esclavo. Entonces cae la visión maniquea desde el estado de Shiva, la visión dualista. Y cae la dialéctica del amo y del esclavo. Son los dos principales velos que se caen desde el estado de Shiva. En los tantra budistas del Vajrayana, el propio Buda anuncia la ley de los Virya o de los Kaulas y presenta a estos como algo que está más allá de los Vedas, totalmente liberados de las disposiciones propias de los pasúes, poderosos tanto cuando golpean como cuando conceden favores, gozando
de todo tipo de objetos de los sentidos, los viryas y los kaulas. Tanto los viryas como los kaulas toman formas variadas, tanto la de hombres que siguen las leyes morales y sociales, sishta, como la de hombres que las infringen, vrashta, o incluso la de seres no encarnados, supraterrestres. Esto de los relatos del Buda, recordemos que no es en cualquier budismo que están estos relatos, sino en el budismo Vajrayana, o sea, en el sendero del Vajra, que habíamos visto que es la forjación del diamante en el universo A y la ejecución del rayo en el universo B, el Vajra, el cuerpo inmortal de Vajra, duro como el diamante e intenso como el rayo, instantáneo como el rayo. Fíjate, el Buda en estos relatos caracteriza a los Virya y a los Kaula como aquellos que están más allá de los Vedas, que son poderosos cuando golpean y cuando conceden favores, gozando de todo tipo de objetos de los sentidos. Fíjate que es una figura que está muy lejos de la dualidad de la gnosis, que los Viryas y los Kaulas, ¿no?, gozan de los objetos de los sentidos, o sea, son los que más gozan de la materia, los Viryas y los Kaulas, porque son aquellos en los cuales la dualidad espíritu-materia no oficia como amo ni como esclavo. Fíjate. Son aquellos en los cuales la dualidad deja de ser. La dualidad corresponde a la estructura psíquica de lo pasú. Por eso lo pasú siempre necesita dualidad, siempre necesita la grieta, lo pasú. Boca River, unitarios y federales, ¿no?, el PRO y los kirchneristas. Siempre lo pasú necesita esa dualidad para tomar partido en lo devocional y en lo religioso por alguno de los dos bandos que el pasú entroniza en su dialéctica como representantes del otro. Lo Virya no tiene nada que ver con eso. Lo Kaula menos. Porque lo Kaula son aquellos aspectos de lo Virya que son dignos de orientarse hacia lo Divya, hacia lo divino. De eso se trata. Y ahí entramos en el tema del Siddha, que es un tema muy poco comprendido, excepto desde la profundidad del Tantra. Fíjate, ¿qué es un Siddha para el Tantra? Fíjate cómo lo define. El Siddha es aquel que permanece puro e intacto, incluso cuando cumple acciones cuya sola idea bastaría para perder a otro. Fíjate qué hermosa definición. Qué práctica, qué contundente, qué humana, ¿no? El Siddha es aquel que permanece puro e intacto, incluso cuando cumple acciones cuya sola idea bastaría para perder a otro. Fíjate, aquello en lo cual un pasú se mancha, ¿no?, se torna impuro, se rompe. El Siddha permanece puro
e intacto. Por eso lo virya es aquello que se dirige hacia las situaciones en las cuales el pasú, ¿no?, se tornaría impuro y fragmentado. Bueno, el virya apunta hacia ahí, porque sabe que ahí está la prueba. Que si se mete en aquello en lo cual lo pasú queda impuro y fragmentado, roto, lo virya se mete en eso para que advenga lo siddha, el que permanece puro y entero en aquellas situaciones en las cuales todos los demás se ensucian y se rompen por igual. Esa es la característica. Por eso ya estamos hablando de otra moralidad. Estamos hablando de una supramoralidad. Esto no significa, me acuerdo hablábamos el encuentro pasado, ¿no? Franco preguntaba acerca del sila, de la moral, del mantenerse recto. Fíjate, el sila, que es el mantenerse recto, construir la balsa para cruzar al otro lado, ¿no? La balsa de las virtudes, podríamos decir. El sila es necesario para encauzar nuestros propios aspectos de lo pasú. Porque nosotros necesitamos, fíjate, cuando estamos en lo pasú, en lo general, necesitamos la virtus, el sila, el mantenernos rectos. ¿Por qué? Porque todo lo pasú deviene en impuro y fragmentado. Entonces, la moral del virya la aplica en la sustancia de lo pasú, en lo que lo liga a lo general. Fíjate. Para no terminar como termina siempre lo pasú, impuro y roto. El siddha es aquel que permanece puro e intacto. Maravilloso. De allí se le reconoce un carácter invulnerable, fíjate, a aquel que posee el conocimiento trascendente. El verdadero conocimiento, que es lo que menciona Don Juan, lo que le dice a Castaneda, el conocimiento trascendente, es el manifiesto de la invulnerabilidad del virya. El conocimiento debe servir, fíjate, para que el virya sea invulnerable. El conocimiento te tiene que tornar invulnerable. Toda esa cuestión, viste, que se da en la cultura, de que te dicen, todo conocimiento tiene que generar más preguntas, inquietudes e incertidumbres. Fíjate, está hecho para eso desde la cultura, manejada por la sinarquía. El exponente sinárquico de la cultura, fíjate, es alguien que no tiene un escudo. Es alguien que no tiene armas. No tiene que tener espada, ¿no? El exponente cultural de la sinarquía, porque está mal visto. Porque le pueden decir que es totalitario, que es un tirano, ¿no?, que discrimina. Pero tampoco tiene que tener escudo. No tiene que tener certezas que lo hagan invulnerable. Porque eso también es peligroso para la cultura. Por eso, ¿cuál es el arma que utiliza la cultura, ¿no?, en esta época? El relativismo cultural. Fíjate. Para que no haya certezas. No hay ninguna certeza. Estamos en la época de la posverdad, en donde cada uno, ¿no?,
puede tener su propia bolsa, meter todo en su misma bolsa, ¿no? Y hacer cualquier tipo de disquisición y de moraleja, y una es tan válida como la otra, el relativismo cultural, porque en sí no hay certezas. No hay escudos. Es lo mismo que si dijéramos no hay escudos. Una vez que la cultura secuestró las espadas, porque no son políticamente correctas, se pasa al trámite de demonizar a los escudos para que nadie se defienda. Eso es de esta época. Por eso el verdadero conocimiento reconoce un carácter invulnerable. Fíjate, el conocimiento que no te da invulnerabilidad no es conocimiento. ¿Qué es? ¿Invulnerabilidad ante qué? Esa es la cuestión. Ante lo demiúrgico. Viste que hoy está bien visto ser alguien vulnerable, ser una víctima, ser alguien que avisa que no tiene armas, porque no quiere conflicto, ¿no? Porque está dispuesto a reconocer errores. Fíjate, hoy está de moda ser como nuestro amigo Thomas, viste que lo obligaban a rendirse. Hoy está de moda rendirse, ¿no? Ni siquiera podés poner un escudo o una espada en la red social, porque te borran la cuenta, te suspenden, te denuncian y te obligan a pedir perdón rápidamente. O sea, te obligan a abdicar de lo viria. Dicho en otros términos, el viria caula, ¿no? Que se encamina hacia lo sida, está por encima del karma o de la ley por la cual una acción engendra un efecto determinado. Puede añadirse que en el shivaísmo la trascendencia por relación a las normas de la vida ordinaria se traduce en el plano popular por el hecho de que Shiva, entre otras cosas, es representado como el dios o patrón de aquellos que no llevan una vida normal e incluso de los que están fuera de la ley. De acá entramos en un tema que es muy fácilmente mal interpretado. Cuando empezamos con la cuestión del karma o con el tema de la ley. Porque si no se entiende bien la cuestión de lo pasú, lo viria y lo sida o lo divya, la cuestión del karma y del dharma no se entiende. Y la cuestión del estar dentro o fuera de la ley. Porque el estar dentro o fuera de la ley, fíjate, corresponde a lo pasú, para las leyes de lo pasú. A lo viria, para dentro de las leyes de lo viria. Y a lo divya, para dentro de las leyes de lo divya. La cuestión del karma y el dharma es exactamente lo mismo. Son tres niveles diferenciados. Fíjate, el karma eso lo va a trabajar Ébola en capítulos subsiguientes.
lo define como designios enracimados. Designios enracimados. ¿Qué quiere decir esto? Que el karma obra, ¿viste? Como si fuera un racimo de uvas. Un designio enracimado en un racimo. Bueno, el karma es lo que se transmite, son las leyes de acción y reacción automáticas que se establecen, que circulan por ese racimo. Por el cual el viria, si toma contacto con alguna uva de ese racimo, va a estar sujeto a esa acción y reacción que corresponde a las leyes del racimo. Esto me acuerdo que había una serie extraordinaria, que vamos a ver si la conseguimos para ver algunos capítulos. Es una serie argentina que hizo este gran director que ganó el Oscar. Se llama El hombre de tu vida, creo que se llama. Que trabaja Francella, es una comedia. En el cual el argumento es que la hermana de Francella, en la ficción, pone una agencia de solos y solas. Y el único que trabaja en la agencia es su hermano, que es Francella. Entonces, la llaman mujeres, generalmente, para hacer citas. Entonces Francella, para que el negocio funcione, tiene que ir en un primer encuentro y enamorarla, y en un segundo encuentro desenamorarla, para que la mujer rechace el contrato, le pague a la agencia y siga el negocio. Entonces es muy gracioso cómo Francella utiliza, ¿no?, en la primera cita, según con la mujer con la que está, todas las técnicas pasúes para enamorarla, y en la segunda cita todas las técnicas pasúes para desenamorarla. Y en uno de esos capítulos se encuentra con una mujer que era una especie de sacerdotisa tántrica, ¿no?, que le hace revelaciones de las realidades a las que había llegado con el Tantra, que lo interpreta Natalia Lobo, está muy bien interpretado. Y ella se levanta un día después de estar con él y le dice que entendió todo acerca de las relaciones humanas, ¿no? Y Francella dice, sí, explícame mientras desayuna. Entonces ella agarra un pizarrón y le empieza a decir, ¿sabes cuál es el entramado del universo? Dice, vos y yo ahora estamos juntos, ¿no? Entonces es una rayita. Pero vos antes estuviste con esta mujer, que a su vez estuvo con este, que a su vez estuvo con esta, que a su vez estuvo con este. Y yo antes estuve con este, que estuvo con esta, que estuvo con esta, que estuvo con esta, y empieza a hacer una especie de racimo. Dice, y eso es el entramado. Que todos quedamos unidos por las relaciones que tuvimos. Fíjate. Vos sabés que cuando ves eso en el pizarrón, entendés la cuestión del karma. Porque el karma funciona a través de ese racimo de las relaciones. Y tiene como transmisor, generalmente, a la cuestión sexual, a la cuestión de las relaciones, o a la cuestión de los bienes. ¿Viste cuando se hacen socios para hacer algún negocio? Es lo mismo. Porque en los dos casos, tanto en el caso de ser parte del racimo a través de la sexualidad, o ser parte del racimo a través de ser socio en un negocio con alguien, interviene el primer chakra, que es el Muladhara. Fíjate, que es el chakra base, o el chakra básico, el centro básico. Bueno, el karma y el dharma son mecanismos de ajuste o de compensación, de intercambio equivalente, podríamos decir, que corresponden a los designios enracimados en los bienes o en las relaciones.
Por eso fíjate que para la sinarquía es muy importante la cuestión de las sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada o las fundaciones ahora, con el tema de la captación de fondos. ¿Quiénes son los accionistas en una empresa? Porque eso te da el dibujo del racimo de la cuestión. Y también, fíjate que paralelamente a esa cuestión, en lo comercial, con los bienes, los contratos matrimoniales de los sinarcas están basados principalmente en el racimo de los bienes. O sea, para que los bienes no se pierdan. Y para que siempre predomine el dharma y la abundancia en los bienes. O sea, los sinarcas siempre buscan en sus relaciones huir de la desgracia y de la ruina. Esto es muy interesante de considerar. Porque nunca vas a ver a un sinarca que tenga una relación que no le conviene, en la cual pierde plata o tiempo o lo que sea. Cuando un sinarca está en una relación que no le conviene, generalmente huye. Porque si no huye a tiempo, la sinarquía lo corta del racimo. Porque pasa a ser un peligro para todos los demás integrantes que están en el racimo. O sea, la desgracia de ese sinarca imprudente puede afectar a todo el racimo. Eso es muy interesante de considerar. Eso es lo que se está dando hoy en la corona británica, con el tema del Principito y toda esa cuestión. Para quienes sigan esa historia, eso tiene que ver con los designios enracimados. Porque lo que hace él no solamente lo está comprometiendo a él, sino que está comprometiendo a todo el racimo de la estirpe sinarca. Eso es lo que se juega. Eso hace a entender los mecanismos del karma y del dharma. Hay otra cuestión, fíjate, que hacen los sinarcas, hablando del tema del karma y del dharma, que es muy interesante. Hay un dicho hebreo, muy oculto, que dice que cuando tengas enfrente a tu enemigo, dicen los hebreos, acumula buenas acciones sobre la cabeza de tu enemigo, como si acumularas carbones ardientes, ¿no? Para llenarlo de deudas. O sea, cuando un sinarca está en presencia de un enemigo, generalmente le hace favores, lo ayuda, para que el enemigo quede en deuda con el sinarca, pero que sean deudas que queden como carbones calientes encima de la cabeza del enemigo. O sea, que sean deudas que lo comprometan. Eso es muy interesante de considerar, porque eso hace al manejo del karma y del dharma. En este caso, por los mercaderes y la casta sacerdotal. Fíjate, de esa manera funciona el FMI, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Fíjate que cuando la sinarquía quiere tener bajo control a un país, necesita fabricarle una deuda que sea como un carbón caliente, que sea como una espada de Damocles, que siempre penda sobre el destino de esa nación. Eso es para tenerla bajo control. O sea, le da algo, dharma, pero para que funcione como karma. Esa es la manera de manejarse de la sinarquía. La sinarquía siempre da aparentes cosas, dharma, pero para fabricar karma como mecanismo de control. Por oposición, todo lo que viene de Agartha, de lo increado, fíjate que
inicialmente, cuando entra en el mecanismo de la cultura, siempre está inscripto como algo kármico. Fíjate que indefectiblemente todas las cuestiones, los atributos del espíritu, los representantes del espíritu que vengan de lo increado, siempre son catalogados como el mal, lo peligroso, el pecado, el riesgo de ir al infierno, ¿no? Los grandes desvíos de los grandes hombres. Siempre es catalogado como kármico, pero porque en realidad es dármico. Es todo lo contrario. Por eso dábamos el ejemplo del guerrero, que siempre que aparece un guerrero, un líder carismático guerrero, siempre se lo demoniza con las etiquetas correspondientes. O sea, rápidamente se lo transforma en un objeto cultural kármico. Para que, cuidado con encontrarte con esa persona, cuidado con relacionarte con esa persona, tanto o para hacer negocios en los bienes, o si te relacionás en lo sexual o como pareja, o si querés formar una familia. Porque siempre va a ser mal negocio. O sea, para la sinarquía siempre va a ser mal negocio relacionarse con alguien, con un agartiano, ¿no? ¿Por qué? Porque se corre el riesgo en lo kármico, en el designio enracimado, de que se dé vuelta la historia. Fíjate que si un agartiano toma el control de un arquetipo familia o de una empresa, puede hacer mucho con poco. Puede diseñar rápidamente una estrategia de liberación con prácticamente nada, con muy pocos elementos de punto de apoyo. Y eso es algo que la sinarquía no puede tolerar. Por eso siempre están los castigos ejemplificadores en las naciones, ¿no? En las naciones que se niegan a ser saqueadas por la sinarquía, ¿no? Están los castigos ejemplificadores. Y están las etiquetas de naciones totalitarias o el eje del mal. Fíjate, claro, el mal para los designios enracimados, que es la visión sinárquica. Siempre que un arquetipo familia, ¿no?, tiene la posibilidad de incorporar a un viria a sus filas, es una cuestión muy delicada. Porque si es un pasú, no pasa nada. Es más o menos que da igual la historia. Pero si es un viria, no. Pues va a cambiar todo drásticamente. Va a ser un antes y un después. Era como lo que se decía, viste, en Game of Thrones, de la dinastía de los Targaryen, que eran los representantes del espíritu. Decía que siempre que aparecía un Targaryen cambiaba la historia, para mal o para bien. Generalmente para mal, porque lo ponen como los locos, ¿viste? A los Targaryen, a los peligrosos. Pero porque son los que tienen el bril, son los virias en el argumento. Son lo que todos dicen, cuidado con eso, ¿no? Como decía el maestro ese del Guardia de la Noche. Es una cosa terrible para el mundo, ¿no?, que ande por ahí un Targaryen en soledad. Decía que era mucho más peligroso cuando estaban solos, a solas con sus pensamientos, que cuando estaban relacionándose con otros. Muy buenas metáforas.
Muy buenas metáforas. Sí, comentaba el otro día que vi un video en el cual se mencionaba una teoría interesante, que el verdadero villano de Games of Thrones es Bran, el que lo coronan como rey al final. Porque dice que él quedó poseído por una entidad, que era el Cuervo de Tres Ojos, que no era una entidad benévola como creían todos, sino que es una entidad que, como ve el futuro, utiliza a todos los demás personajes como peones en su estrategia. Entonces la juega de víctima para que todos se maten entre ellos, para al final quedarse con todo. Muy interesante. Y ponía, para sentar esa postura argumental, todas las intervenciones que había tenido Bran a lo largo de la serie, cómo había sembrado ideas en cada personaje para que siempre se elimine con otro personaje que podía ser un rival para el propio Bran. O sea, sembraba ideas en los demás para que se maten entre ellos. Muy interesante. Muy estratégico como estaba hecho ese video. Ese video está hecho desde el pensamiento estratégico. Pues fíjate que en el argumento, ¿no? ¿A quién coronan rey? Alguien que no estaba en su cuerpo. Que viste, se le ponen los ojos blancos. Y cuando tienen los ojos blancos, ¿quién está en el cuerpo? No se sabe. Eso es esta época. Bueno, todas esas cuestiones hacen a lo Viria y a lo Kaula en el manejo del karma y del dharma, en los designios enracimados. Fíjate en el designio enracimado de los Stark. Jon Snow vuelve a la Guardia de la Noche. ¿Pero por qué? Porque de esa manera no podía reclamar el trono por el juramento del Guardia de la Noche. Porque era el heredero legítimo. Entonces la única manera que no pueda reclamar el trono era que vuelva a entrar en la Guardia de la Noche, que es lo que termina haciendo, como en un autoexilio. Notable. Bueno, y así con cada personaje. Eso es el karma. Fíjate, son acciones y reacciones, pero que pertenecen a las cuestiones de la ética de los bienes y de las relaciones, en cada nivel del argumento. Por eso esa serie, Games of Thrones, te puede dar una noción de pensamiento estratégico muy alta, muy orientada. Porque en cada personaje se ven bien los elementos pasúes, los elementos de lo viria y los elementos de lo divia. Que eso se ve en los aristócratas. Fíjate, en las antiguas aristocracias es donde más se ve los elementos pasúes, virias y divias en un equilibrio inestable. Fíjate, cuando en un viria predomina lo pasú, cuando en un aristócrata predomina lo pasú, su linaje va a la desgracia y a la ruina. Cuando predomina lo viria, generalmente el linaje va a la guerra y encuentra la muerte. Y cuando el linaje se polariza en lo divia, fíjate, es cuando se escriben las grandes epopeyas. O sea, cuando se deja una marca en la historia que trasciende la época.
Y aquí llegamos al tema de Shiva, fíjate, que es representado como el dios o patrón de aquellos que no llevan una vida normal, o incluso de los que están fuera de la ley. Esta cuestión del dios de los delincuentes, que se lo pone en la India Shiva, fíjate, es una cuestión de los brahmanes. Los brahmanes fueron los encargados de decirles, bueno, los delincuentes que vayan a rezarle a Shiva. Porque son los brahmanes los que ponen a Shiva en el lugar de la destrucción. O en el lugar de lo negro, podríamos decir. El brahmanismo pone a Brahma como lo blanco, a Vishnu, fíjate, como lo generador de riqueza, como la conservación, lo conservador. Y a Shiva lo pone como el destructor. Entonces los brahmanes, a todos los elementos indeseables en la sociedad, o sea, los que no cumplen un rol en el plan, utilizan generalmente al shivaísmo como una bolsa para que todos los que están por fuera de la ley, ¿no?, vayan al shivaísmo. O sea, se les prohíbe entrar a los templos y hacer los ritos y las ofrendas, y se les deja abiertas únicamente, ¿no?, los ritos y las ofrendas en los templos shivaístas. Es una cuestión casi social, también para seguir demonizando a los shivaicos. Es una estrategia. Porque de esa manera, ¿no?, si los brahmanes derivan a los que están por fuera de la ley y a los delincuentes al shivaísmo, es como que el shivaísmo pasa a ser un reservorio de la desgracia y de la ruina. Como que si vas, cuidado con rendirle culto a Shiva, porque vas a la desgracia y a la ruina. ¿Vale? Esa ha sido la estrategia de los brahmanes, particularmente desde la aparición de la Vedanta, de los Vedas. Porque el culto a Shiva era anterior. En el Tantra, el culto a Shiva anterior. A Shiva se lo representaba como creador, conservador y destructor a la vez, y renovador. Tenía los 4 aspectos. De Shiva Nataraja, que es Shiva el que danza. Y en esa danza crea, conserva, renueva y destruye. Hace las 4 cuestiones al mismo tiempo, en los 4 cuadrantes. También los tantra ponen en evidencia, de una manera coherente, lo que deriva de una doctrina rigurosa de la no dualidad, Advaita. Fíjate, una de las principales funciones del Tantra es poner de manifiesto lo que no es dual, lo que no pertenece a la dualidad. Es como si dijéramos, ¿no?, cómo aplicar lo tántrico, ¿no?, las posibilidades de la vía tántrica a los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Entonces, lo tántrico, cuando se topa con el mito, ¿no?, de que un ejército de espíritus hiperbóreos, cuando entran a este universo, se dividen en 2 bandos, ¿no?, los que quieren permanecer en el universo, que siguen la línea de la vía de la mano derecha, y los que quieren retornar al origen, que constituyen la vía de la mano izquierda. Fíjate, ¿cómo interpreta el Tantra eso? El Tantra reconsidera lo que estaba antes de que se dividieran entrando en este universo. El Advaita, o sea, la no dualidad, tántricamente significa rescatar algo de cada bando que haga reconsiderar o que permita reconsiderar lo que estaba antes
de esa división, de esa dualidad, antes de que se dividan los polos de Shambhala y de Agartha. Fíjate. Esa es la óptica del Advaita, de lo no dual, de lo tántrico. Por eso lo tántrico no tiene miedo de meterse en los argumentos, ¿no?, de la dualidad, de Shambhala y de Agartha, pero siempre para rescatar algo que le permita reconsiderar lo que estaba antes de la dualidad. Eso es la reintegración de los opuestos. De eso se trata. El Tantra considera que las oposiciones de valores no existen más que para aquel que está dominado por Maya Shakti, en lugar de dominarla. Fíjate, lo pasú es aquello que es dominado por Maya Shakti. Lo pasú es matriarcal por naturaleza. Por eso todos los cultos matriarcales en los que predomina, fíjate, la renuncia de la virilidad y el ponerse casi en el lugar de esclavo. Recordemos los cultos de Cibeles, por ejemplo, en los cuales los sacerdotes de Cibeles se automutilaban los genitales y los arrojaban a los pies de la estatua de la diosa. Fíjate, eso corresponde a los cultos de lo pasú. Lo pasú, cuando se relaciona con Maya Shakti, la toma como ama. Fíjate. Y lo pasú se pone como esclavo de la madre, de Maya Shakti. Eso es en lo que terminan, fíjate, los grandes yogis y narcas, que se van a través del samadhi, como Yogananda, que vos lo ves y es un andrógino, es una hermafrodita prácticamente. Todos esos tipos de yogis, hermafroditas, cuasi andróginos, shambhalianos, terminan cantando himnos a la madre y diciendo que todos somos hijos de la gran madre. Terminan siempre con esas cuestiones, indefectiblemente. Es casi un argumento arquetípico del cual no pueden salir. Fíjate, eso no tiene que ver con lo virya, eso tiene que ver con lo pasú. Es más, en la ciudad, por ejemplo, de Auroville, que es lo que quedó de el lugar en el que estaba Sri Aurobindo, que era un virya, Aurobindo tuvo que combatir contra su esposa, que era la madre, conocida como la madre, que era una mujer hebrea, que era descendiente de una casta de banqueros de Londres, que viaja a la India y se casa con Aurobindo. Y a partir de ese momento se desata la guerra, ¿no? Fíjate, Auroville, que es una ciudad en forma de espiral, quedó al final con Aurobindo momificado, lo que representaba la cualidad del virya momificado, y la madre manejando esa ciudad en espiral, como una especie de abeja reina regenteando una colmena. Ese es el esquema matriarcal shambhaliano, en el cual lo pasú queda como una especie de esclavo, hijo, eunuco de Maya Shakti. Lo tántrico, lo viril, ¿no?, lo virya, es aquello que conquista a Maya Shakti. Fíjate, conquista a la manera de la guerra, como un conquistador. De ahí que a la conquista amorosa
se la pone como análoga a una situación de guerra. Porque en sí, para Loviria, el amor y la guerra son dos vías para la misma acción, en la cual el viria se reconoce como caula, como sida, al final de dicho itinerario. Y sigue diciendo el texto: no puede ignorarse que de hecho el punto de partida de un ser está condicionado y que estar libre de todo lazo, no ser un pasú, incluso para aquel que tiene la calificación y la vocación de viria, es una meta, una tarea a realizar más que una realidad esencial. O sea, llegar a no ser un pasú es una tarea. Es una tarea a realizar, ¿no? Aplicable a todos nosotros. ¿Qué significa dejar de ser un pasú? Esa es la cuestión. Dejar de estar condicionado por la mirada del otro desde afuera. No significa que no haya mirada del otro, pues siempre va a haber. El tema es no estar condicionado por la mirada del otro desde afuera. En eso consiste dejar de ser pasú, que es una tarea a realizar, como dicen los textos. Pues mientras un ser particular vivo, un jiva, puede permitirse carecer de ley o no respetar ninguna, pero sufrirá las consecuencias adscritas al plano de existencia que le condiciona. De manera general, el condicionamiento puede estar ligado a la noción hindú de dharma. El dharma, en este contexto, es la naturaleza propia de un ser. Es lo que lo define en el plano samsárico y le hace ser lo que es, y no otra cosa. Esta es una definición muy exacta de Dharma. El Dharma es el ser y la ley de lo que el individuo es, en lo que manifiesta. Por ejemplo, mucha gente confundía, ¿no?, las afirmaciones vehementes de Krishnamurti. Entonces le preguntaban: pero en tal conferencia usted dijo que Dios no existe, entonces usted es un ateo. Entonces Krishnamurti tenía que salir a aclarar, ¿no? O sea, le preguntaban desde lo pasú y Krishnamurti tenía que salir a aclarar. Dice: yo nunca he dicho que Dios no exista. Lo que sí he dicho es que Dios o la divinidad o quien sea solo existe cuando se manifiesta a través de usted. Si no, no existe. Fíjate lo que dice Krishnamurti desde lo viria. Que la divinidad, o podríamos decir, o lo increado, o el bril, o lo que sea, solo existe en los hechos. Solo existe cuando se expresa a través suyo. Si no, no existe. Si no, es una elucubración mental. Fíjate qué distinta la óptica de lo viria a la óptica de lo pasú. Lo pasú siempre necesita la confirmación mental de algo. Siempre necesita que le cierren todos los conceptos para tomar una decisión. El viria no. El viria es todo lo contrario. El viria te dice: si lo que usted expresa, si en lo que usted expresa
se expresa el Vril existe. Si en lo que usted expresa no se expresa el Vril, entonces el Vril para usted no existe. Porque solo existe en tanto y en cuanto usted lo pueda expresar. Fíjate. Esto es lo mismo que la cuestión de las runas. Viste que se dice las runas existen, no existen. Se manifiestan, se inscriben en el registro cultural. ¿Dónde están? ¿Qué son? Fíjate, las runas, lo rúnico, existe en tanto y en cuanto el Virya lo exprese, lo rúnico, en su vida. Si el Virya expresa lo rúnico existe. Si el Virya no tiene la capacidad estratégica de expresar lo rúnico en su vida, entonces lo rúnico para él no existe, deja de existir. Esa es la cuestión del Dharma. El Dharma es cuando el Virya puede expresar lo rúnico desde el origen a través de su vida. Eso es Dharma. Porque el Virya es fiel a sí mismo, de esa manera, y expresa lo que él es en el origen, en acto. Eso es Dharma. Eso es la concepción de Dharma, del Tantra. Cuando la naturaleza del Virya es fiel a sí misma, expresando lo que el espíritu increado es en el origen, ¿no? Todo eso expresado en acto, en el Valplatz, en territorio enemigo. En eso consiste la vir, la virtud, la virtus en términos latinos. En eso consiste el honor y la lealtad. El honor y la lealtad existen únicamente cuando se expresan a través de un Virya. Si no, no existen. Cuando esa frase inmortal se inscribía en una hoja de acero, de una daga, de una ceremonia guerrera, mágica, era para que el Virya reconsidere que él mismo tiene que ser esa hoja de acero en acto. El Virya mismo tiene que ser la hoja de acero que corta la ilusión, el velo de Maya, el espejismo. Porque si eso acontece, mi honor se llama lealtad. Y si eso no acontece, será una frase muy linda, pero que todavía no se ha podido traspasar los designios dados por el otro, que son la cobardía en la personalidad y la traición en el alma. Eso es lo que todo Virya desea desde sí mismo, perforar en su vida en todo momento. Que lo que el otro puso en mí, la cobardía y la traición, la pueda perforar como una hoja de acero. Y que en ese acto de victoria pueda inscribir que mi honor se llama lealtad.
En este punto creo que podemos ir a un intervalo prudente. ¿Podemos volver a las 20:10? Volvemos 20:10 para las conclusiones y las preguntas y respuestas. Así será.